siento enormemente honrado por compartir una vez más este año con esta conferencia, con una iglesia que amamos mucho, admiramos demasiado. Yo creo que el pastor Iván sabe, pues, la relación que llevamos como familia. Creo que literal somos como una familia y quiero agradecer a la iglesia AMI por el apoyo también. Sé que desde distancia en este tiempo, pues, tuvimos que experimentar algunas experiencias un tanto difíciles, diferentes sobre todo. Creo que esa es la palabra, diferentes, pero donde vimos la mano de Dios y hubo mucha gente acompañándonos en oración. Así que quiero darle gracias a Dios. Con todo mi corazón hubiera querido estar presencialmente en la hermosa ciudad de Barranquilla, pero pues comentándole al pastor Iván, estábamos en una situación acá con el que no estaba todavía fuera del hospital, estábamos orando, yo estaba pues encargado ahorita mismo pues al frente con la iglesia, pero gracias a Dios, Dios hizo el milagro y hoy pues ya está con nosotros y es una bendición el poder tener a nuestro pastor fuera con nosotros y de vuelta a casa. Bien, ya no me voy a ir tanto con esta introducción y hablar y hablar y hablar. Quiero aprovechar el tiempo que me dan el día de hoy para poder dejar un mensaje con un tema que me gusta por el hecho de que menciona la palabra jóvenes. Igual yo pienso que los principios de la palabra aplican para todas las edades, pero sí quiero hablar esta tarde o noche de algunos personajes que la Biblia destaca como jóvenes. Y estamos hablando en este congreso acerca de hombres, jóvenes, mujeres que sean influyentes. Y antes de iniciar, quisiera destacar el hecho de que las personas que voy a mencionar en los próximos minutos son personas que, aunque no haya del todo en algunos de ellos un recorrido extenso de su historia después de ser mencionados en la Biblia, hay detalles que nos dicen que sin duda alguna después de ese acontecimiento su vida se volvió la vida de alguien que influyó en muchas otras personas. Así que vamos a iniciar con Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, verso 12. Hechos capítulo 12, verso 12. Muy bien. Dice así, si lo tienen conmigo, Hechos 12, 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, está hablando de Pedro, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bien, aquí me voy a ir al resumen rápido por factor tiempo y porque no es tampoco el enfoque que quiero decir con lo anterior. Pero Pedro estaba preso en una cárcel. Usted sabrá que, si lo ha leído alguna vez, estaban viviendo una época un poco complicada y difícil porque pues ya Herodes había comenzado a matar a algunos de sus compañeros apóstoles y Pedro queda preso y tenía intención con él, pero la iglesia comenzó a orar sin detenerse por la vida de Pedro hasta que un ángel lo visita, lo saca de la cárcel, y Pedro al principio piensa que se trata de una visión, pero luego cae en cuenta que realmente Dios había enviado a un ángel para sacarlo de la cárcel. Y bueno, ya después la historia continúa con Pedro, que cuando se da cuenta sale buscando la casa de Juan Marcos, o Juan, que su apodo también o su otro nombre era Marcos. Y cuando llega a la casa, de la mamá de él, que es María, comienza a llamar
Y dice que en esa casa había una muchacha llamada Rode, que cuando todo el mundo está orando, ella se percata que alguien está llamando afuera y ella se acerca y va a ver quién está llamando y se da cuenta que es Pedro. Y dice que es tanta la impresión que corre nuevamente a los que están orando y les cuenta de que Pedro está afuera, pero no le creen y piensan que está loca, hasta que ella insiste y asegura de que Pedro es el que está afuera. Y bueno, ya usted leyó conmigo que ellos decían que probablemente podría ser su ángel, pero luego se dieron cuenta que Pedro insistía en llamar, salen y se dan cuenta que en efecto es Pedro estando afuera de la casa. Ahora, quiero que por favor, ahí donde está, sea en su casa, sea en el auditorio de AMI, quiero pedirle que piense conmigo lo siguiente. Vayámonos más atrás todavía. Ya Pedro, en su primera ocasión, cuando tenía la oportunidad de hablar del mensaje, la Biblia dice que probablemente alrededor de 3,000 personas se habían entregado a Jesús en aquella ocasión. Y luego la Biblia sigue diciendo que hacían comunidad en las casas y compartían entre ellos, y todavía Dios seguía añadiendo a la iglesia mucho más personas. ¿Por qué le digo que se una conmigo a pensar? Porque significa que si ya eran miles de personas las que formaban parte de el cuerpo de Jesús, los discípulos, los seguidores, como usted le quiera llamar, significa que la casa donde estaban orando y donde se encontraba Rode no era la única casa donde oraban por Pedro. ¿Por qué? Porque esa casa definitivamente no tenía la capacidad para tener a 3,000 personas o más dentro de esa casa orando, lo que significa que en esa casa representaba un grupo de la iglesia y en diferentes lugares habían en otras casas personas orando por la vida de Pedro. No sé si hasta aquí nos vamos bien, si me están siguiendo, pero habían más casas donde había gente orando por Pedro. Pero Pedro, cuando sale de la cárcel, tenía una casa en específico donde él iba a llegar y donde él quería ser atendido para luego irse a donde tenía que irse. ¿Y por qué le insistí tanto en pensar en todo esto? Y se lo explico de esta manera. Porque para mí, el hecho de que la Biblia haya mencionado el nombre de esta muchacha significa que representa a alguien importante. Ahora, creo que los detalles son bastante obvios, igual los voy a mencionar, de por qué llega a ser importante. Pero antes de llegar ahí, pensemos en el hecho que de todas las casas donde Rode pudo haber estado, Rode estaba específicamente en la casa donde Pedro iba a llegar, iba a llamar e iba a necesitar de alguien que le prestara atención. Todo el mundo estaba tan concentrado en la oración, todos estaban tan enfocados en querer orar para que Dios interviniera donde Pedro estaba, que probablemente ninguno hubiera prestado la atención como Rode lo iba a hacer. Por eso, de tantas casas donde Rode pudo haber estado, Rode estaba específicamente en el lugar donde Pedro iba a encontrarse. Ahora, aquí hay una pregunta importante que estoy seguro que la mayoría que me está viendo o escuchando puede responder a esta pregunta. ¿Esto parece coincidencia o es un plan? Porque qué forma tan estratégica que Rode sea la muchacha que está en la casa donde Pedro va a aparecer. Rode pudo haber estado en la casa, no sé, de Carmen, o en la casa de Sarita, o en la casa de no sé quién otra persona. Le puedo mencionar un nombre hebreo, pero aunque Carmen no sé si es hebreo. Pero el asunto es que Rode, de tantas casas donde pudo haber estado, estaba en la casa donde Pedro iba a aparecer. Y me gusta porque también le pido que ahí donde esté, analice conmigo cuántas veces en la Biblia mencionan el nombre de alguien. Hay mucha gente que aparece en la Biblia que sí, probablemente fue parte del momento del acontecimiento de un suceso importante, pero no hay nombre. No existe el nombre.
por ninguna parte registrado, pero específicamente en este Hechos capítulo 12, leemos el nombre de una joven llamada Rode, y que en otra versión inclusive hasta la traducen como la que estaba sirviendo en esa casa. Y el punto aquí es que, para aterrizar un poco con lo que quiero llegar, es que Rode estaba en el lugar donde Dios necesitaba que ella estuviera. Y mire que Rode, la joven, no sé si era la única, pero casi que me atrevo a pensar que no eran muchos jóvenes los que estaban en la casa de María orando, y probablemente podría ser la única, o como dije, muy pocos. Y entre tanta gente ahí orando, Rode tuvo la astucia o tuvo la atención de reconocer que hay un hombre que está afuera llamando mientras todos oran, y ella es la que se percata y sale y se da cuenta que es Pedro. Luego regresa, ni le abrió la puerta, así somos los jóvenes. Fue tanta la emoción cuando lo vio que ahí lo dejó plantado y se fue corriendo, porque es cierto que a los jóvenes nos controla las emociones. No sé si hay un joven en casa que orgullosamente pueda decir amén a eso, pero los jóvenes nos controlan las emociones. Y cuando ella ve a Pedro, no le abre ni lo atiende, sino que de la emoción corre donde está el grupo orando, intercediendo. Y imagínense, esta mujer o esta muchacha, esta joven, llega e interrumpe la oración. O sea, ¿qué tanta seguridad tiene Rode de lo que está viendo que se atreve a interrumpir la oración del momento? Y probablemente, imagínense conmigo, porque si la iglesia hoy tiene sus ciertas cosas que son culturales dentro de cualquier iglesia, probablemente eso viene desde la época de Rode. Pero imagínense que muy probable está orando esa viejita ancianita de la iglesia que nadie nunca se atreve a interrumpir, que ora y que reprende, que estremece el suelo cuando ora, que no quiere que nadie diga nada. Ella habla en lenguas. Usted sabe, no sé si allá en AMI estará la hermanita que ella sabe cómo orar para que cuando llega ella y habla en lengua, nadie quiere interrumpirla. Y Rode llega, interrumpe a la viejita del momento para decir que Pedro está afuera. ¿Y qué me confirma? Que era muy joven. Que la expresión de todos en la sala, y por eso también me atrevo a decir que no habían muchos, por la forma en la que la mayoría o todos le responden a Rode, porque cuando la ven llegando ahí y aparece interrumpiendo la oración y dice, oigan, Pedro está afuera, todos le dicen, ¿estás loca? Porque no es fácil creerle a los jóvenes, yo lo sé. Así que ella llega y asegura que Pedro está afuera, y en vez de irse todos caminando para asegurarse que sí, de hecho afuera está Rode, lo primero que hacen es discutir con ella de que ella está loca y no le creen que afuera está Pedro. Pero qué increíble que al final ella insistió, ella estaba segura que el que estaba afuera era Pedro, y les dijo, es él, hasta que todos tuvieron que salir por la influencia de una muchacha llamada Rode, que probablemente era sirviente en la casa y que con menos razón le iban a atender lo que estaba diciendo. Pero Rode tuvo la influencia suficiente para que entre su insistencia y su seguridad llevar a los que estaban en la casa a ver quién estaba afuera y confirmar si realmente era Pedro. Y automáticamente, cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta de algo. Y repito esto, para que el nombre de ella haya sido registrado en la Biblia, y hasta el día de hoy tú y yo conocemos quién, porque la Biblia en cuántas miles o cientos de ocasiones dice o menciona a alguien que apareció en escena y no tiene nombre. Pero aquí específicamente mencionan el narrador Lucas pudo haber escrito ahí, y la muchacha llegó y avisó que, pero no, dice, y una muchacha llamada Rode. Significa que para que el nombre todavía hasta el día de hoy quede grabado en la palabra, y tú y yo hablemos de ella hoy en día y podamos discutir no de una muchacha, sino de Rode, porque está su nombre, significa que su influencia o su intervención en ese acontecimiento fue vital e importante. Escúchame, vital e importante. Pero
Por favor, présteme atención a esto. Esta joven no hubiera sido influyente en esa casa si no hubiese estado en esa casa. Si yo sé que parece algo obvio, alguien estará al otro lado. Pues sí. Yo sé que suena bastante obvio, pero no hubiese sido influyente, no hubiese llegado. Es más, su nombre no queda marcado en la Biblia, ni nadie nunca hubiese sabido de una tal Rode si ella no hubiera estado estratégicamente en esa casa. Y digo estratégicamente porque aunque muchas veces tú y yo no pedimos estar en un lugar, Dios nos coloca donde debemos estar. Y por eso, aunque, repito, este principio puede aplicar para todos, pero me hablaron o me pidieron específicamente de mencionar la influencia en una generación joven. Joven, aprende a abrazar el lugar de tu destino. Y lo voy a repetir de nuevo. Joven, ¿quieres ser influyente sobre toda una generación y más allá de tu edad? Porque ella fue influyente aún en medio de adultos. Entonces, aprende a abrazar el lugar de tu destino. Abraza la casa donde Dios te puso. Y quiero explicar algo porque tal vez al decir casa, yo sé que muchos pensarán tal vez que solamente me refiero a abrazar una casa llamada iglesia como AMI y no irse a otra iglesia, aunque bueno, si le funciona a alguien y le ayuda a alguien y le confronta a alguien, bien. Pero casa es un lugar que llamamos refugio. Casa es un lugar donde tenemos una familia y una comunidad con la cual compartimos. Así que, joven, ¿quieres ser influyente? Abraza la casa de tu destino. Porque al decir esto, algunos no han aprendido a abrazar la casa donde Dios los ha puesto. Y para ellos hay otras casas. No hablo de solamente iglesias, repito. Hablo de lugares donde tú te sientes rodeado por una supuesta familia a quien valoras, pero una familia que su influencia es mayor sobre ti que la tuya sobre ellos y que no es positiva sobre ti. Una influencia negativa, una influencia que te arrastra no a lo bueno, sino a todo lo contrario de lo que tu casa AMI te predica como principios para vivir una vida influyente. Y por eso, mira qué tan común se ha hecho esto, que ahora, al menos hablo aquí en Panamá y en la comunidad de jóvenes que me ha tocado trabajar, pero es muy común que hoy en día en Panamá muchos amigos de jóvenes que conocemos de nuestra casa y comunidad de Misión Vida, sus amigos están completamente de acuerdo en que ellos supuestamente vayan a esa casa iglesia y luego vengan a su casa de amigos. ¿Por qué? Porque esta persona no representa una influencia sobre ellos. Y para ellos es normal saber que van a la iglesia, pero de todos modos está abierto a participar de otras cosas, aunque sean contrarias a su otra casa que le predica otros principios y otras corrientes. ¿Y sabes qué ocurre? Como es tan normal, ya hasta se habla como de una cultura normal, donde voy a la iglesia, me encanta el ambiente, me encanta la música, pero luego también regreso aquí con esta familia y al final estoy siendo influenciado por lo que ellos hablan, son y hacen. Y si tú quieres llegar a ser influyente, si queremos ver una juventud influyente, aunque repito, esto puede aplicar para cualquiera que realmente quiere vivir como alguien que influye en generaciones, tienes que aprender a abrazar el lugar donde Dios te ha puesto, que llamas casa. Porque ella estaba donde debía estar. Y joven, te digo, tú tienes que estar donde Dios quiere que estés y donde deberías estar, para que tu vida comience a ser influencia sobre aquellos que están contigo, pero que tal vez todavía no han aceptado o no se han abierto a la idea de conocer a Jesús. Yo sé, muchos jóvenes viven con prejuicios, algunos bien ganados tristemente por iglesias que nos han hecho daño, y otros porque simplemente el mundo habla lo suficiente como para hacer coco wash, decimos aquí en Panamá.
que lavan el cerebro, perdón, de alguien y le dañan la imagen de la iglesia, y algunos todavía no se abren a la idea de asistir porque tienen un concepto puesto por el mundo. Pero qué bueno cuando hay jóvenes que son influyentes sobre la vida de otros. Pero para eso, abraza el lugar de tu destino. Abraza la casa donde Dios te puso. Abraza más la casa donde Dios te ha colocado estratégicamente que esa familia que probablemente más daño te hace que bien. Y si tú entiendes esto, estoy convencido y sé que es así, y lo digo por experiencia. Qué bueno cuando puedes hablar con experiencia. Qué bueno cuando puedes hablar porque lo has vivido y porque has visto que es así. Te lo digo, cuando abrazas tu casa, tu familia, tu comunidad de jóvenes, tu comunidad que te rodea para acercarte a Dios, para estar conectado con lo que debes estar conectado, tu vida comienza a ser influencia sobre otros. Porque, escucha bien, no solamente es estar en la casa, sino estar conectado con la casa. Porque Rod estaba, sí, en la casa, pero estaba conectado con el grupo. Y estaba tan conectada que Dios pudo usarla para que ella fuera la única persona que se diese cuenta que Pedro estaba afuera llamando. Y estoy seguro que si tú estás en la casa donde Dios te ha colocado, la casa de tu destino, y conectado en el momento con lo que Dios quiere de ti, estoy seguro que tú eres la persona estratégica para inclusive darse cuenta de algo que tal vez otras generaciones mayores que tú no se están dando cuenta, pero que Dios te va a usar para influir sobre ellos. Qué bueno cuando un joven puede influir sobre todo tipo de generación o edad. Pero Dios no puede usar a alguien que no está en la casa donde debería estar, conectado con lo que debería estar conectado. Ahora, eso es un principio que encuentro aquí en Hechos 12. Pero quiero pedirle, iglesia, ahí es donde estés, sea en tu casa o en el auditorio, quiero que busques ahora conmigo algunos capítulos más adelante. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Verso 7 en adelante. Pero leamos desde el verso 8 para resumir un poco, o para, perdón, ganar tiempo, y luego explicaré un poco más esta historia o el contexto entero. Verso 8. Hechos capítulo 20, verso 8 dice, y había, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, donde Pablo estaba enseñando, y una noche donde se iba a despedir, etcétera. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y él abrazándole le dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Verso 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Rápido voy a explicar la historia por el tiempo, pero Pablo reúne a todo el mundo en el aposento de una casa, en el tercer piso de una casa, y está ahí hablando con ellos, y está enseñando, y está dando palabra, y el hombre estaba desatado hablando y hablando, y Pablo era de los que no veía tiempo. Si tenía palabra, soltaba, y la gente estaba acostumbrada a estar sentada ahí y escuchar a Pablo, aunque fueran muchas horas. Algo así como mi pastor Edwin. O tú sabes, uno quiere recibir palabras, así que el tiempo corra, que el tiempo pase, que vaya, y uno está
bien pendiente a la palabra, ni siente el tiempo. Así estaba Pablo, inspirado, hablando, todo el mundo prestando atención, todo el mundo conectado con el momento. Pero dice que había un joven que no estaba donde estaba el grupo, sino que estaba un poco distante y está sentado justamente en la ventana, porque bueno, en la ventana corre brisa, es más fresco, en la ventana tengo la oportunidad de ver hacia afuera, aunque estoy adentro, tengo la oportunidad de ver lo que ocurre afuera, me puedo distraer fácil, me entretengo mejor, estoy en una posición donde mi mente puede distraerse un rato mientras Pablo habla, porque veo la gente que pasa. Probablemente Utico conocía obviamente la gente del barrio que caminaba por ahí, les mandaba su saludo ahí, tú sabes, con gesto, no hay ni que hablar, un flow latino, y saludaba a todo el mundo. Así que, pero era tan buena posición y corría tan buena brisa que ya estaba Utico muy cansado en medio de la reunión donde Pablo está hablando, tal vez un buen rema, y ahí se duerme Utico al punto que queda tan profundamente dormido que se fue, imagínense, del tercer piso y cayó. Claro, aquí al parecer fue muy rápido los que logran levantar a Utico, así que yo imagino que los que fueron a socorrerlo eran los que estaban ya abajo, cerca de donde pasa el accidente, así que lo levantan y dice la Biblia que Utico está muerto. Claro, me imagino que todo el mundo en la reunión deja de prestar atención a Pablo y se dan cuenta que el joven Eutico acaba de morir por dormirse sentado en la ventana. Ahora, Pablo, de manera increíble e impresionante, viendo la situación, se va abajo y se pone encima de Eutico, y estando ahí, dice que Eutico se levanta vivo como si nada hubiese pasado. ¡Qué locura! O sea, llegó ahí, se pone sobre él, se levanta Eutico y Pablo dice, tranquilo, todo el mundo está vivo, no pasó nada. O sea, estaba muerto, literal estaba muerto, pero él poniéndose sobre él, volvió a levantar a Eutico y luego le dice a todo el mundo, tranquilo, nadie se espante, está vivo, no le pasó nada, solo se sacude un poco. Lo llevan de vuelta al tercer piso y Pablo continúa la reunión hasta el amanecer y parte el pan y comparte con ellos la cena y luego se despide y dice que se llevaron al joven vivo y fue un gran consuelo para ellos. Nuevamente, para que en esta ocasión, una vez más, mencionen el nombre de Eutico, significa que el suceso no solamente fue de impacto o de influencia en el momento, sino aún después. Para que dejen el nombre significa que Eutico llegó a ser alguien importante, alguien que hay que destacar, alguien que tienen que seguir hablando de él en los próximos años. Porque Eutico se convirtió en el cual en el barrio hablaban diciendo, hey, ahí va Eutico, el que murió, pero parece que un hombre llamado Pablo logró levantarlo de la muerte. Y créeme porque sé que es así. Estoy seguro que cuando Eutico revivió y se reunió de nuevo con su comunidad y siguió escuchando a Pablo, Eutico ya no pensaba igual que cuando estaba sentado en la ventana. Y estoy seguro que la vida de Eutico ahora sirvió para que otros supieran el poder que hay en el Jesús que ellos seguían y enseñaban. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? Porque suena muy bien el hecho de que Eutico se convirtió en influencia. Voy a lo siguiente. Sí, Eutico, para que también lo mencionen, tiene que ser alguien que marcó la historia, que es importante, que tal vez siguió influyendo en la vida de otros después de ese suceso. Pero por favor, piense conmigo que antes de que esto ocurriera, Eutico estaba bien distraído, sentado en una ventana y hasta se durmió. Perdóname, pero no hay nada más triste. Gracias a Dios que ahorita estoy virtual. Gracias a Dios. Porque no hay nada más triste para un predicador, un pastor, el que sea que esté enseñando. Y si a usted le ha tocado, me va a entender. No hay nada más triste, no hay nada más frustrante que tú estés hablando y en medio del público hay alguien. Eso es lo peor que te puede pasar. Que alguien en medio del público se esté durmiendo.
Y ese fue Eutico. Eutico fue el que en medio de una gran enseñanza, un gran mensaje como el que estoy seguro que Pablo estaba dando, se duerme en una ventana. Fue tanto su desconexión de lo que estaba ocurriendo en el lugar, era tanto lo que él estaba desconectado del momento, que se cayó del tercer piso y se murió. Pero si esto no ocurre, si Eutico hubiese sido cualquiera de los que está ahí sentado oyendo a Pablo, y la historia termina con Pablo hasta el amanecer y parte la cena y se despide de ellos y se va, no hay necesidad de mencionar a Eutico. Pero la razón por la que tuvieron que mencionarlo aún antes de que cayese de la ventana fue especialmente porque cayó de la ventana. Lo que significa que lo que hace o levanta a un influyente son sus experiencias. Y no cualquier experiencia, porque no estoy hablando de una experiencia positiva. No estoy hablando de que Eutico vio el cielo abierto y vio que un ángel descendió y le habló y le dio una palabra profética en medio de la reunión. Y tú sabes, ¿no? El típico joven que todos queremos ver dentro de la iglesia. No está mal, está bien, oremos por jóvenes como ese. Pero también hay jóvenes como Eutico que se sientan en la ventana, no les interesa el punto en el que se duermen y se caen del tercer piso. Pero joven, si has cometido un error, si has sido el que ha estado desconectado, y le digo también a cualquier persona que se ha sentido de esta manera, no dejes que el diablo te señale y te haga sentir como el acusado, el culpable, el peor, el que sí, está bien, siéntate ahí, pero tú sabes que tú eres de aquellos que está desconectado. No dejes que una experiencia, por muy negativa que sea, se vuelva en una excusa. Utilízala mejor como una evidencia. Y lo voy a repetir de nuevo. No dejes que alguna experiencia del pasado, por muy negativa que sea, se vuelva en una excusa para ti, para decir por qué no creces, por qué no avanzas, por qué no te sientes como parte de. Si no, utilízalo mejor como una evidencia. ¿Evidencia de qué? Sí, cometí un error, sí, me dormí, está bien, no fui el mejor prestando atención al mensaje, pero esa experiencia me levantó. Esa experiencia me hizo ver que Dios siempre tiene nuevas oportunidades cuando uno reconoce que hizo mal. Estoy seguro que Eutico, cuando volvió al salón o al lugar donde estaban reunidos, volvió arrepentido, se sentó a terminar de oír a Pablo, y luego su vida tuvo que haber sido muy influyente sobre otros al tener el testimonio de decir: me morí en medio de una reunión, sí cometí error, sí pequé, sí estaba desconectado, sí caí del tercer piso, pero esa experiencia me enseñó. Pero esa experiencia es la que me abrió los ojos, me mostró la vida de otra manera. Así que dentro de la iglesia probablemente están los que uno quiere que vea el cielo abierto y que el ángel baje, pero están los que pasan por una experiencia negativa, por una experiencia que no casualmente llegó porque le llegó, sino porque él mismo se la buscó. Pero inclusive hasta en eso hay experiencias que te servirán para luego convertirte en un influenciador. ¿Sabes? Tengo jóvenes que detrás de ellos hay muchos más jóvenes. ¿Y sabes por qué están detrás de él? Porque su historia es demasiado impactante. Por ejemplo, tengo un joven en nuestra comunidad que es discípulo, es de mi red principal. Pero antes de ser de la red principal, déjame hablarte rápidamente de este joven que un día estaba dentro de la iglesia, muy chévere, y Dios comenzó a levantarlo. No pertenecía todavía a mi red principal, pero Dios comenzó a levantarlo y comenzó a tener una buena posición en un trabajo, comenzó a ganar muy bien, se compró su carro, andaba bien chévere, invitaba a todo el mundo. Pero sabes, se le subió tanto a la cabeza que Dios lo había bendecido, que comenzó como a desconectarse de su casa, de su familia, del momento. Y fue tanta la desconexión que comenzaron a ocurrirles cosas que hasta parece como si le hubiera caído, no sé, la mala suerte encima. Chocó el carro, luego un día en el trabajo se durmió. En el trabajo donde él está no puede dormirse, es literal prohibido por la función que tiene su trabajo. Pero un día se durmió porque comenzó a salir con sus amigos, se iba a la playa, se empezó a distraer demasiado. Y no digo que ir a la playa es malo ni es pecado, sino que por favor entiéndeme. Comenzó a desconectarse de su casa, de su familia y de su momento. Y empezó a darle
prioridad muchas cosas, o sea, completamente distraído, hasta que un día se durmió en el trabajo, lo botaron del trabajo, o sea, que ya no tenía para pagar el carro, no tenía para pagar otras cosas, quedó sin trabajo. Fue tan feo que inclusive empezó a quedar en deuda, en tan mal que ya lo habían señalado en diferentes lugares como alguien que no cumplía, al punto que se apartó. En otras palabras, es como si hubiera muerto espiritualmente, o bueno, emocionalmente, espiritualmente, porque se fue de casa, se apartó. Fue tanto lo que le vino de un momento a otro por desconectarse como Eutico, que se apartó. Y saben, un día, casi un año después, literal, como un año después, estoy predicando la palabra y veo que un joven entra de nuevo, y cuando lo veo en medio del mensaje reconozco que es él y veo que se sienta en medio del público, pero con una cara larga. Y por 2 meses comenzó a asistir con aquella cara larga. Perdóname, yo soy humano, así que veo yo motivado, animado, enseñando, pero veo a este joven con cara larga y todo el mundo se reía del chiste, pero él con cara larga. Y terminaba nuestra reunión de sábado unido y me acercaba a él y le saludaba y cara larga, literal como si estuviera muerto. Por mí hubiera querido orar para que no volviese, pero siguió viniendo hasta que un día resucitó. Un día, a través de un mensaje, Dios comenzó a hablar y a quebrantar. Y en la semana pidió hablar conmigo. Nos sentamos y conversamos. Y me dijo, caí muy en fondo, pero siento que Dios me ha estado levantando de nuevo. Y comenzó a introducirse. ¿Y sabes qué ocurrió? Su experiencia no fue una excusa para él por el resto de su vida de no avanzar en lo que Dios tenía para él, sino que utilizó su mala experiencia como una evidencia de que no importa qué bajo puedas caer aún cuando estás dentro de una iglesia, y comenzó a utilizarlo como su testimonio, como su evidencia, y hoy en día forma parte de mi red y 100 jóvenes están, solamente él solo él maneja 100 jóvenes. ¿Por qué? Porque con su vida comenzó a hacer influencia sobre otros, pero la razón por la que comenzó a hacer influencia sobre otros es porque tuvo una experiencia que, por muy negativa que fue, le sirvió como evidencia para que otros vean que así como funcionó en él, puede funcionar en ellos. Entonces, en vez de los otros arrastrarlo a él de nuevo, de donde él había regresado, él comenzó a alarlos a ellos, a su lugar, a su casa, a su familia. ¿Por qué? Porque había una influencia respaldada por una experiencia. Y lo repito, había una influencia sobre otros, pero que estaba respaldada por una experiencia. Y eso es lo segundo que veo de un joven influyente, que sus experiencias no son excusa, sino evidencia. Y cierro. Todo el mundo conoce a este joven también, el cual sabemos su nombre, gracias a que Pablo lo nombra y deja cartas muy claras al escribirlas y etcétera. El asunto es que tú y yo hemos escuchado acerca de Timoteo, famosísimo. Es más, todo el mundo utiliza el famoso pasaje de Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Muy cierto, muy bonito, muy chévere. Un gran eslogan para poner en la parte de atrás del carro. Pero escúchame, este joven Timoteo un día tiene que escuchar de Pablo cuando le dice lo siguiente. En Hechos capítulo 16, verso 1, Pablo le habla a Timoteo y le habla claro cuando le dice a él, perdón, primera de Timoteo 4:14, primera de Timoteo 4:14. Pablo le habla a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero destacar para terminar es el hecho de que Pablo le dice, no
descuides. Esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque para que Pablo le haya dicho a alguien como Timoteo, este joven, que luego es enviado a ser pastor y a dirigir una iglesia, etcétera. Por eso le dice que nadie tenga un poco tu juventud, sino sé el ejemplo a todos ellos. O sea, ¿cuánta influencia llegó a tener Timoteo, que llegó siendo joven a encargarse de una iglesia? Pero escúchame, Pablo antes de todo eso comienza diciéndole: Timoteo, no descuides. Hay un don en ti, sí es cierto, y todo lo demás, lo espiritual que tú y yo sabemos, pero le dijo: no descuides. Porque un joven no puede llegar a ser influyente si no aprende a cuidar lo que hay en él. En otras palabras, se lo pongo más sencillo: determinado. He conocido que los jóvenes influyentes, al menos alrededor de los que he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer, que son influyentes en miles y miles y miles de personas. Y cuando veo su vida, veo la vida de un joven determinado. Veo la vida de un joven que influencia, oposición, rechazo. Sí, tuvo todo lo demás que tú puedas decir que un joven puede recibir de sus amigos, de la gente a su alrededor, de exterior o fuera de la iglesia, etcétera. Pero estaban determinados. Estaban seguros de que en ellos había algo puesto de parte de Dios para influenciar la vida de muchos. Joven, para ser influyente, iglesia en general, para ser influyentes, tenemos que estar determinados. Ahí donde tú estás, en la casa donde Dios te ha colocado, con los pastores tan increíbles con los que Dios te ha colocado, estoy seguro que hay una visión, hay algo de parte de Dios, y tienes que estar determinado con ellos para alcanzar lo que a través de ti va a contribuir a esa visión. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre habla directo a lo que necesitamos. Y estoy convencido que en este último tiempo, Señor, porque seguro que lo estamos, en los últimos tiempos, tú quieres levantar hombres, mujeres, jóvenes influyentes sobre tantas corrientes que estamos viviendo, entre tantas corrientes que el mundo está lanzando, entre tantas ideas, entre tantas cosas que están ocurriendo. Tú todavía quieres levantar una generación influyente, pero Señor, hay principios importantes para ser influyentes. Principios que no pueden ser quebrantados, como estar en el lugar donde tú quieres que estemos para cumplir con ese propósito. Como el también entender que nuestras experiencias, errores, por muy malos que fueron, no deben ser una excusa para no determinarnos ser lo que tú quieres hacer a través de nosotros, sino utilizarlo como evidencia. Y así mismo, Dios, que cuidemos lo que tú has puesto en nosotros, que estemos determinados a ir por aquello que queremos ver, que tú nos has hablado, que tal vez nos profetizaron, o que alguien nos dijo, o que alguien cuando nos impuso la mano nos habló en algún momento. Queremos ir determinados en eso, no descuidando, porque como jóvenes podemos estar distraídos, como iglesia también podemos distraernos, pero Señor, enfócanos, que estemos determinados a alcanzar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, levanta esa generación, levanta esa iglesia influyente. Te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, pastores. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.